Bueno, pues, ¿qué le parece, señorita Rubicelli, si abre su presentación? Entonces, pues vamos a dar pie a esto, ¿no? Por favor, compañeros, vamos a Está bien, profe. adelante. Profe, Sí, dígame. tengo un poco de problemas con mi internet. Hay problemas y tengo mi cámara apagada. Bueno, se supone que estamos partiendo de la confidencialidad sobre este asunto, ¿no? Sí, sí, no pasa nada. Adelante. ¿Sí se ve mi pantalla, profe? Sí, ya está abierta. Ok. Densidad espectral de potencia, ¿no? Sí. Ok, adelante. Permítame, es que se trabó. Bueno, yo les voy a hablar de la densidad espectral de potencia. Antes ya habíamos mencionado que algunas señales, por ejemplo, las periódicas, tienen una energía infinita. A estas se les conoce como señales de potencia. El parámetro significativo de la potencia es la BDT, que es la potencia promedio de P. Definimos que la potencia es una señal que como el promedio de la potencia disipada por un resistor en un ohm al aplicarle un voltaje VDT. Así la potencia promedio P señala la señal que está dada por la siguiente ecuación, que es P, que es el límite cuando T tiende a infinito de 1 sobre T, de T desde menos T medios hasta T medios, donde la función B al cuadrado de T de la derivada de T. Entendiendo su definición técnica, sí, dígame, profe. Adelante. Nada más diferencial, ¿no? Sí, Diferencial de tiempo. diferencial de Ok, tiempo, perdón. adelante. Atendiendo a su definición técnica, la densidad espectral de potencia, que sus siglas son PCD, es la variación de energía que hay dentro de una señal vibratoria en función de la frecuencia por unidad de masa. En otras palabras, la densidad espectral muestra para cada frecuencia si la energía presente es mayor o menor. Indica que la densidad espectral de potencia es una función respecto de la frecuencia. La densidad espectral de potencia representa así la distribución de una señal en función del espectro de frecuencias. Muy bien. Permítame, señorita Daluz. Mire, esto es importante. Insisto, hay que tratar de abordar los temas de manera básica y luego irlos escalando en la medida en que pues lo requiera la aplicación, ¿no? Si la pregunta hasta este momento fuese, qué nos significa la densidad espectral de potencia? Sí, bueno, pues el primer punto que destaca la señorita, eso es, ¿no? Entonces, es la variación de la energía que hay dentro de una señal vibratoria en función de la frecuencia por unidad de masa. En realidad, en nuestro caso, sí, este concepto lo derivamos a cómo está distribuida la potencia de una señal en términos de la frecuencia. Ya sabemos, la potencia se da en watts, la frecuencia se da en hertz, y entonces las unidades resultantes de un proceso donde se determina la densidad espectral de potencia van a ser watts por hertz. ¿Sí? Ok, adelante. Bueno, este es un ejemplo de una señal de un espectro de potencia. Al truncar la función, o sea, tomar solo una cierta porción de la señal, que es nuestra función BDT, en el intervalo en que el módulo de T es de T medios, forma una función BDT que podemos expresar como que la función de, bueno, aquí me equivoqué, es BDT, de T es igual a
sus valores en la función de cómo sería representada. Y entonces, siempre y cuando t sea infinito, b de t tiene energía finita. Entonces, su transformada de Fourier va a quedar que b de t tiende a f de t omega. Y ahí está la representación. Bueno, pero el teorema de Parseval, el cual establece que la potencia total contenida en una señal periódica es la suma de las potencias parciales contenidas en cada componente de la frecuencia de la señal, nos da que entonces la función nos quedaría que la integral de menos t medios a t medios de b de t cuadrada de t en la derivada del tiempo es igual a 1 entre 2pi de la integral de menos infinito a infinito de nuestra función f de t de omega al cuadrado de la derivada de omega. De ahí que la potencia media sea el límite de t cuando tiene infinito de 1 sobre t de la integral de menos t medios a t medios de b de nuestra función b al cuadrado de t de la derivada del tiempo, que esto va a ser igual al límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t entre 1 entre 2pi de la integral de menos infinito a infinito de f de t de omega al cuadrado de la derivada de omega. Permítame un segundito, señorita. Ahí aguánteme la diapositiva. Mire, esto es importante porque al final es la explicación más simple de por qué se define de cierta manera la densidad espectral de potencia, así como seguramente la va a presentar ahorita. Vean ustedes, lo que estamos haciendo, acuérdense que el tiempo tiene su equivalente en la frecuencia, que cuando conocemos una expresión en el tiempo, su transformada de Fourier la sacamos con la integral de la señal en el tiempo exponencial negativa integrada con respecto al tiempo, ¿sí? Y al revés, cuando conocemos la transformada de Fourier y queremos regresar al tiempo, es 1 sobre 2pi. Entonces la razón de ese 1 sobre 2pi refiere la expresión de la transformada inversa de Fourier. Entonces es, pues ya saben, el valor absoluto de la transformada de Fourier al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Pues estamos hablando de energía-potencia, ¿no? Entonces, cuando la potencia media se definió como el límite del inverso del periodo, sí, integral de la señal en el tiempo al cuadrado, después lo que se hace es que se sustituye la v de t por lo equivalente en el dominio de la frecuencia. Y ahora integramos pues con respecto a omega. Y en un momento dado ese omega, que acuérdense es 2pi por f, podría quedar en términos de la frecuencia f que va en hertz, omega va en radianes sobre segundo. Muy bien, adelante señorita. Ok, entonces a esto se le conoce como densidad de potencia promedio o simplemente espectro de densidad de potencia. También la densidad de potencia espectral de B de t y su integral de potencia es una forma matemática y se tiene entonces que esta va a ser representada por P igual a 1 sobre 2pi de la integral de menos infinito a infinito. S de f de omega de la derivada de omega va a ser el espectro de densidad de potencia, pero de su forma integral. Entonces, por lo tanto, al combinar las ecuaciones anteriores, la 1 y la 2, se tiene que entonces que 1 sobre 2pi es de la integral de menos t medios a t medios de sf de omega de la derivada de omega es igual al límite cuando t tiene infinito de 1 sobre t de 1 sobre 2pi de menos infinito, de la integral de menos infinito a infinito de f de t de omega al cuadrado de la derivada omega. Esta relación se debe mantener sobre cada incremento de la frecuencia, por la que la ecuación se convierte en la siguiente, que es g de f de omega de 1 sobre 2pi de la integral de menos infinito a infinito de s de f de u de la derivada de u. Aquí hicimos el cambio para que se pueda comprender un poco mejor porque son más variables. De s de u de la derivada de u es igual al límite cuando t tiene infinito de 1 sobre t entre y por 1 entre 2pi de la integral de menos infinito a infinito
de f de t de u al cuadrado de la derivada de u, donde g de f de omega representa el monto acumulado de la potencia para todas las componentes de frecuencia, por debajo de determinada frecuencia omega. Debido a ello, g de f de omega se llama espectro de potencia acumulativa, o de manera equivalente espectro de potencia integrado de v de t. El espectro de potencia acumulativa existe siempre para cualquier señal de potencia. Y luego, como es válido el intercambio del orden de la operación del límite y la integración de la ecuación, queda entonces que 2pi de g de f de omega es igual a 1 entre 2pi de la integral de menos infinito a infinito de s de f de u de la derivada de u. Y esto va a ser igual a la integral de menos omega de menos infinito a infinito del límite cuando t tiene infinito de f de t de u al cuadrado entre t de la derivada de u. Y se puede notar que la potencia promedio o media contenida en cualquier intervalo de la frecuencia donde está omega 1 y omega 2 es igual a g de f de omega 2 menos g de f de omega 1. En muchos casos de interés, g de f es diferenciable, entonces se tiene que 2pi de g de f de omega de la derivada de omega entre la derivada de omega es igual a s de f de omega. Entonces al final nos va a quedar que el espectro de frecuencia va a ser s de f de omega, va a ser igual al límite cuando t tiene infinito de f de t de omega al cuadrado entre t. A ver, entonces jóvenes, vean, así detallando. ¿Qué dijimos que era la densidad espectral de potencia? O sea, es un parámetro, un elemento que nos permite determinar de qué forma se distribuye la potencia contenida en una señal con respecto a la frecuencia. ¿Cómo se expresa matemáticamente? Es la última, ¿sí? Es esa como S, pero con respecto a la frecuencia. Entonces estamos hablando de un intervalo de tiempo que definimos como periodo. Entonces es el límite del valor absoluto de la transformada de Fourier de una señal que estamos cuantificando en términos de un intervalo de tiempo periodo, ¿sí? Con respecto a la frecuencia, obvio, es transformada de Fourier al cuadrado. Y entonces, cuando este intervalo de tiempo tiende a infinito, esa expresión así como tal se constituye como un ente que va a estar presente en los procesos aleatorios, va a estar presente en alguna serie de parámetros para caracterizar señales durante esos procesos. Y finalmente, esa densidad espectral de potencia participa en la relación señal a ruido, y de la misma forma vamos a encontrar una densidad espectral de potencia para el ruido, y la relación de valores nos da la relación señal a ruido como tal, ¿no? En fin, adelante. Bueno, de ahí tenemos la ecuación, que es esta la final, y esta ecuación es el resultado deseado para la densidad espectral de potencia en nuestra función b de t. A medida que incrementa t la energía b de t, también se incrementa. Así, cuando f de t de omega al cuadrado crece junto con t, en el límite cuando t tiene infinito, el valor de f de omega al cuadrado entre t se aproxima a un límite. Y si suponemos que el límite existe, definimos que en nuestro espectro de potencia, nuestra densidad del espectro de potencia, que es f de omega, tiene unidad, que son sus unidades, que son los Watt-Henry, que es la que había mencionado el profe, de b de t. De hecho, el límite de la ecuación es significativo para las señales con componentes aleatorios, solo por el sentido promedio estadístico de la práctica en el término de densidad espectral de potencia. Se convierte a menudo en espectro de densidad de potencia o solo espectro de potencia. Se puede notar que el espectro de potencia es una señal que solo retiene información sobre la magnitud, omitiendo la referencia a la fase. De ahí que todas las señales con la misma densidad espectral de magnitud tengan idénticos espectros de potencia, sin importar las posibles diferencias de las características de la fase.
Hay una densidad espectral de potencia específica para una señal dada, pero puede haber muchas señales con la misma densidad espectral de potencia. Muy bien. Miren, estoy metiendo mi cuchara en este tema porque este es particularmente importante. De acuerdo con la lectura, jóvenes, bueno, pues lo que tenemos aquí es una expresión que depende de la frecuencia. ¿Se acuerdan que la transformada de Fourier es una expresión compleja que tiene en su notación exponencial el valor absoluto por una una exponencial, en donde está la fase? Cuando en el primer parcial relacionamos esa fase con el tiempo, ¿qué dijimos? Que los desfasamientos en la frecuencia son consecuencia de un adelantos o atrasos en el dominio del tiempo. Esa es la condición. Bueno, para la densidad espectral de potencia, esos corrimientos no se toman en consideración. Lo que estamos considerando es el valor absoluto, que es lo que impacta la energía o la potencia contenida en una señal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces es como si no estuviera, profe, la exponencial. Es decir, es como que este concepto de la potencia contenida en una señal en términos de la frecuencia es la misma, es constante, independientemente de si la señal se adelantó o se atrasó, ¿sí? Para estos fines, nada más de la densidad espectral de potencia. En otras aplicaciones, claro que sí participa. Ahí se indica que se mueve, ¿no? Sí, así es. Adelante. Ok, para una señal periódica de potencia, supóngase que la función B de t es periódica y que está representada por una serie de Fourier que sería la B de t de la suma desde n igual a menos infinito hasta infinito, donde f de n, que es la f de n por e elevada a la jn omega 0 de t. El teorema de Parseval, entonces, por el teorema de Parseval se tiene entonces que nuestra función b cuadrada de t es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de f de n al cuadrado. Esta ecuación de la potencia a través de un resistor de 1 en cada frecuencia armónica para b de t, dada y suma todos los términos de la potencia promedio total. Para una señal periódica puede usarse la ecuación 5 para trazar un espectro de línea de potencia, como en la figura A, que es el espectro de línea de potencia de una función periódica. El correspondiente espectro de potencia acumulada G de f de omega se halla en forma simple usando los términos de la ecuación 5 en todos los números armónicos de n hasta la frecuencia dada omega. Como la inclusión de cada frecuencia armónica agrega una cantidad discreta de potencia en G de f de omega, será una serie de funciones escalón que se forma una gráfica escalonada como se muestra en la figura B, que es el espectro de potencia integrado de una función periódica. Entonces, por definición, el espectro de potencia acumulativo es siempre una función no decreciente de G de f de omega, por lo que la potencia no puede ser cantidad negativa. Escribiendo G de f de omega en forma de ecuación, se tiene que G de f de omega es igual a la sumatoria de n igual a menos infinito, desde n igual a menos infinito hasta omega entre omega 0, de f de n al cuadrado de u por omega menos n por omega 0. Ok. Recordando que la derivada de una función escalones es una función impulso, la ecuación 3 y 5 proporcionan ahora el resultado deseado, que es s de f de omega, que es igual a 2pi de la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito, de f de n al cuadrado, perdón, alfa de omega menos n a omega 0. Delta. Entonces, la densidad espectral de potencia de una función periódica o una serie de funciones impulso cuyos subpesos, o sea, las áreas, corresponden al cuadro de la magnitud de los respectivos coeficientes de una serie de Fourier, que esto se muestra en la figura C, que es la densidad espectral de potencia de una función periódica. Es decir, aunque no lo refirió como tal,
es como un ejercicio, como un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, cómo graficamos esa distribución de potencia por unidad de frecuencia. Adelante. Y ahora nótese que las señales de potencia periódicas de G de f de omega será una función de la frecuencia que varía suavemente y la densidad espectral de la potencia SF de omega surge en forma directa a la aplicación de la ecuación 3. Esto se ilustra en la figura D, que es el espectro de potencia integrado a una función periódica y la densidad espectral de potencia de una función periódica. Perdón, una es no periódica y la otra es periódica. Se concluye entonces que si una señal BDT contiene una componente de frecuencia periódica omega 0, entonces la GDF de omega tendrá una discontinuidad de escalón en omega 0 y SDF de omega 0 contendrá un impulso en omega 0. Este supone un tiempo de observación infinito, como ya se dijo anteriormente. Ahora sí, también se dice que una vez obtenido este resultado, cualquier espectro de línea de potencia puede convertirse formalmente en su densidad espectral, cambiando simplemente las líneas por impulsos. Los pesos de áreas de estos son iguales al cuadrado de las alturas de las líneas multiplicados por 2pi. Si la frecuencia está en radianes, la integración de la densidad espectral de potencia sobre todas las frecuencias nos daría entonces que la potencia sería igual a 1 entre 2pi de la integral de menos infinito a infinito de S de f de omega de la derivada de omega. Y para una recta quedaría que b de b cuadrada de t es igual a 1 entre 2pi de la integral de menos infinito a infinito de 2pi de las sumas de n menos infinito hasta infinito de f de n al cuadrado delta de omega menos n omega 0 de la derivada de omega. Y como resultado final nos quedaría que son las sumatorias desde n menos infinito hasta infinito de f de n al cuadrado. Este resultado naturalmente concuerda con el teorema de Parseval. Y un ejemplo dice, ahí es la densidad espectral de potencia de la señal periódica f de t a coseno de omega 0 de t más me pongo nerviosa. Más teta. Más teta. Y entonces su solución quedaría que nuestra función de t, que en este caso sería nuestra b de t, es a sobre 2 de e a la j de delta de e de j de omega 0 de t más a sobre 2 de e a la menos j de delta de e a la menos omega 0 de t. Si se expresa nuestra función exponencial en Fourier o usando el término de Euler, entonces se encuentra que nuestra f a la menos 1 es a entre 2 del exponente de menos j de delta. Y nuestra f1 es a entre 2 exponente de j a la delta. De la ecuación 7 que se tiene hasta el final, se tiene que entonces que nuestra S de f de omega va a ser igual a 1 medio de pi de a al cuadrado de delta de omega más omega 0 más 1 medio de pi de a cuadrada de delta de omega menos omega 0. Entonces se puede observar que la potencia media de la carga que pasa por una resistencia de 1 quedaría entonces que es 1 entre 2pi de la integral de menos infinito a infinito de S de f de omega de la derivada de omega. Y entonces al sustituir nuestros valores quedaría que es 1 sobre 2pi de la integral de menos infinito a infinito de 1 entre 2pi a al cuadrado delta de que multiplica omega más omega 0 de la derivada de omega más 1 entre 2pi de la integral de menos infinito a infinito de 1 entre 2 de pi a cuadrada de delta por omega menos omega 0 de la derivada de omega. Y al momento de hacer nuestras integraciones y todo nos quedaría que es 1/4 de a cuadrada más 1/4 de a cuadrada, lo que daría igual a 1 medio de a cuadrada. Este resultado se puede verificar con facilidad en el dominio del tiempo. También que la información sobre la fase se pierde en el cálculo. Y bueno, las aplicaciones en lo que serían comunicaciones analógicas, que investigué un poco, es que sirve para identificar las
periodicidades escondidas en una función de variable continua o variable discreta de una secuencia de números. También se puede estimar la entropía de un proceso aleatorio. Las señales determinísticas obviamente no tienen entropía. Cuanto más plana es la DEP de una señal aleatoria, más entropía contiene. Una señal aleatoria cuya DEP sea perfectamente plana se llama ruido blanco. No contiene redundancias y por tanto no puede ser comprimida, o sea, no tiene ninguna pérdida. Una vez conocida su entropía, se puede comprimir o sin pérdidas una señal de audio o video. Por ejemplo, los MP3, OGG, los FLAC, las DVX, la Teora, etc. O restaurar sus propiedades. También proporciona información muy valiosa sobre la dinámica interna de muchos sistemas físicos y sirve para identificar elementos o compuestos químicos. Espectroscopía también sirve para la identificación de modelos matemáticos lineales en teoría de control. Y sería todo. Nada más como dato curioso, en el último punto, ¿qué es lo que tiene entre paréntesis, señorita? Espectroscopía. Bueno, llevaría un acento en la I, o de otra manera, espectroscopia, ¿no? Que así se leería como lo tiene presente. Bueno, detallando nada más el asunto del ruido blanco gaussiano, en consecuencia, de acuerdo con el segundo punto que refiere la señorita, sí, dice una señal aleatoria cuya densidad espectral de potencia sea perfectamente plana, se llama ruido blanco. Eso lo que significa es que para cualquier valor de frecuencia, el valor de la densidad espectral de potencia es la misma. Ajá. Entonces, ese es el caso de los ruidos blancos gaussianos. Entonces se dice que un ruido es blanco si para cualquier valor de frecuencia el valor de amplitud en términos de la densidad es constante, ¿de acuerdo? Y es cierto lo que refiere también, o sea, hay muchas señales que caen dentro de un mismo modelito y en consecuencia, si hablamos de un grupo de señales con características similares que podemos tratar en forma, digamos, única a través de estos procesos como es la densidad espectral de potencia. Por lo pronto, ya dijimos qué es la densidad, cómo se expresa. ¿Se acuerdan? El límite cuando t tiende a infinito del valor absoluto de la magnitud, del valor absoluto de la transformada de Fourier al cuadrado sobre t. Eso es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Y ahora las aplicaciones que nos permite conocer a través de la densidad espectral de potencia. Por ejemplo, ese asunto de que haya determinado el valor cuadrático medio de un coseno de amplitud a través de la densidad espectral de potencia. Fue excelente la aplicación, sin embargo, para nosotros cuando lo hicimos, simplemente sustituimos en la definición de potencia media normalizada y obtuvimos el mismo valor, que era la amplitud al cuadrado medio, ¿no? Así es que, pues eso lo tenemos ahí. ¿Algo más, señorita? En un libro había encontrado como también un tipo de ejemplo, déjeme presentarlo. ¿Sí llegó Jonathan mejorado? Profe, llegué 5 minutos tarde. Bueno, pues ahorita después que termine la señorita, empieza si es tan amable, ¿no? Sí, profe. Ok. Bueno, dice que de la ecuación 4.17, que en nuestro caso sería más bien la ecuación final que vimos de el espectro, bueno, de la densidad del espectro de potencia, dice, sugiere un modo para determinar la densidad espectral de potencia de una señal. Se toma del registro un proceso físico una porción de t unidades, por ejemplo, que se tenga
registrado el movimiento vertical de las olas de una bahía. Fijado un flotador, el mecanismo se registra T en segundos de datos. Después, usando técnicas de cálculo, se halla la correspondiente transformada de Fourier de f de t de omega. Mediante el teorema de muestreo, los datos analógicos se pueden convertirse en digitales para poder emplear computadores digitales, tomando el cuadrado de la magnitud que se obtiene de la relación que teníamos, que era f de t de omega al cuadrado sobre t. Obviamente no se va a hallar el límite, ya que esto es algo infinito y pueden producirse errores en la medición. Una limitación es que la mejor solución de las frecuencias que pueden obtenerse es la del orden de 1 sobre t. En el libro ahí también explica otros ejemplos, pero eran un poco más relacionados con temas anteriores que venían en el libro y pues no los podía meter. Entonces, una resolución de procesos físicos tiene componentes aleatorios y por tanto aparecen fluctuaciones en la densidad espectral de potencia. Si hay una certeza razonable de que el espectro de potencia verdadero no varía con el tiempo, un posible remedio es saber varios registros consecutivos de toda la longitud de t y luego promediar las densidades espectrales de potencia después del cálculo. Este y otros métodos para la obtención de la densidad espectral de potencia y mejorar su resolución de frecuencia son el objetivo de un área conocida como análisis espectral, pero eso ya se supone que tenemos que verlo más adelante. Ya. Muy bien. Y ya eso sería todo, profe. Bueno, pues muy bien. Creo que es la idea, ¿no? O sea, hacer referencia al concepto, la expresión matemática. Bueno, nos metimos un poquito con el análisis y alguna aplicación. En fin, les insisto que esto es algo que van a considerar de manera repetitiva, reiterada, en algunas otras aplicaciones, no solo hablando de materias de comunicaciones, ¿no? Sino en otras áreas. En fin, muchas gracias, señorita, muy bien. Bueno, pues vamos con usted, Jonathan, si es tan amable. ¿Sí me oye, profe? ¿Perdón? ¿Sí me oye? Sí, lo escucho perfectamente. Ok. Déjeme. Recuerden, para que si se me olvida decirlo, no quiere decir que no. Hay que compartir sus archivos, señorita Adaluz, en Classroom, ¿no? Bájelos ahí. Sí, está bien, profe. Y para que todos los tomen y los tengan como referencia. ¿Ya, profe? Sí. Perdón, No. si soy mucho ruido. Ahora sí. Ajá. Están trabajando. Bueno, ¿mal? Yo le oigo con problemas la voz. Qué bueno. No. ¿El resto de ustedes, compañeros, sí están escuchando bien el audio? Soy cortado. Cortado, profe. Sí, un poco cortado, profe. A ver. Si apagas tu cámara, a lo mejor ya te carga bien el sonido. A ver ahí. Hable. Estoy hablando. Ya. Creo que ya. Se escucha mejor. Creo que tenemos problemas, sí, con el audio. ¿Ustedes me escuchan a mí, compañeros? Sí, profe, muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces quiere decir que el problema lo tenemos con Jonathan. A ver, ¿no lo escuchamos, Jonathan? Y ahí. ¿Y ahí? Pues sí, así intercortado, ¿no? Está cortado. Profe. Internet. Diga. Bueno, las diapositivas sí las vemos perfectas, ¿no? Pero su voz no. ¿Sabes señas? ¿Mandé?
¿Sabes señas? No, profe, no. ¿No? Todavía no he aprendido. Bueno, ya se escucha mejor. ¿Ya? Ajá, A ver, pues. Me dice si se oye mal. sí, me decimos. Ok. Bueno, mi tema es de correlación, autocorrelación. Para la correlación es frecuente necesario tener la posibilidad de cuantificar el grado de interdependencia de un proceso por encima de otro o establecer la similitud entre un conjunto de datos y otro. La correlación puede ser definida matemáticamente y por ende cuantificada. Su rango de aplicación en el análisis de señales es vasto. Por ejemplo, en el radar cuando se desea encontrar el rango y la posición en la cual formas son transmitidas y comparadas. También se puede encontrar como parte integral de la técnica de estimación de los mínimos cuadrados en el cálculo de la potencia promedio de señales. El proceso de convolución es una correlación en la cual una de las señales ha sido invertida con relación al eje de las. ¿Cómo determinamos si dos señales están correlacionadas? Y bueno, la respuesta común o bueno, más cotidiana es observar y tratar de detectar cualquier similitud entre las señales que estamos correlacionando. Un ejemplo de esto, en la vida diaria, digamos, es uno como los seres humanos por excelencia, digámosle así, somos buenos observando, por ejemplo, similitudes entre imágenes o entre rostros, no sé, podemos decir, no sé, esta persona se parece a la otra persona o cosas así. Y ese sería un ejemplo como muy básico de correlación, ¿no? Como de encontrar similitudes entre ciertas imágenes, ciertos rostros o ciertos aspectos de la vida, no sé, referentes así como que tengan ciertas similitudes, ¿no? Podemos leer texto escrito a mano o impreso en diferentes fuentes y vamos a entender del mismo mensaje, ¿no? Ese es como un ejemplo de correlación. En esta imagen tenemos señales que se grafican en función del tiempo y después las dos señales se grafican una en función de la otra, que es esta de aquí. La tercera gráfica a la derecha se ya le llama correlograma y ayuda a determinar si dos señales están correlacionadas o no. Este correlograma indica que cuando X1, que es la primera señal, la de arriba, se hace positiva a partir de 0, X2 siempre se hace negativa desde 0 mediante una cantidad proporcional y viceversa. En el ejemplo, la pendiente es -1 y eso significa que la primera gráfica o X1 se desvía positivamente a partir de 0 y X2 se desvía negativamente desde 0 en la misma cantidad. Hay una relación matemática entre estas dos señales y X2 es igual a menos X1 en este ejemplo, ¿no? Si un correlograma tiende a formar una línea recta o una similar, las dos señales utilizadas para formarlas dice que están altamente correlacionadas. Este es otro ejemplito de un par de señales y su correlograma. Y bueno, en la práctica, cuando dos formas de onda están correlacionadas, su relación de fase probablemente no es conocida. Así que la correlación será calculada por un número de recorridos hasta alcanzar el valor más grande de correlación, el cual será tomado como el correcto. Puse un ejemplo aquí. Es como una sumatoria. Considerar la correlación cruzada de las dos secuencias, que son X1 y X2, como valores de una señal, digámoslo así, como la sumatoria de una señal, da un corrimiento de J3 que es considerada como R1,2 de 3. Y bueno, en la diapositiva pues pueden ver la tablita desde N1 hasta 9 y la X1 y X2. Y lo que vamos a hacer es
multiplicar cada valor de x1 por x2 y esto lo vamos a sumar todo. Y lo vamos a dividir entre un noveno. Y esto nos va a dar el valor de la correlación. Si se dan cuenta, por ejemplo, x1 en n1 por x2 es 4 por 7, más x2 más n en n2, x1 por x2, 2 por 4, 8, y así. Hasta, por ejemplo, en el 7, en n7, no tenemos un x2, así que por lo tanto, pues estos ya no se van a poner, ¿no? Y pues el valor es de 1.33. Estas son como digamos que las bases de la correlación en el tiempo continuo. En R12, función de tau, límite de t a infinito es igual a 1 sobre t, de la integral de menos t medios a t medios de x1 en función de t por x2 en función de t más tau de t. Esto es para señales periódicas y asimismo para señales pulso mayores a infinito o que tienden a infinito. Este es 1 sobre t0 de menos t0 medios a t0 medios. Esa es la integral de x1 en función de t y x2 de t más tau como les mencioné, para señales pulso en infinito. Y bueno, este es un poco también de la... Los valores de correlación cruzada de acuerdo a estas expresiones dependen también de los valores absolutos de los datos. Y esta práctica pues es para medir la correlación cruzada en una escala entre -1 y 1. Y esto también nos va a dar lo que se le conoce como autocorrelación de dos señales. Diferirían en magnitud. Ajá. Y lo mismo que hicimos en el anterior paso, que fue multiplicar x1 y x2 y sacar su correlación, sus valores de correlación, es lo que hacemos aquí, pero que en este caso para x1 y x2 nos da 1.47 y para x3 y x4 8.83. Y estos valores son diferentes porque dependen del valor absoluto de los datos. Esta situación puede mejorarse al normalizar la correlación cruzada por el factor. Y pues aquí está, como les mencionaba, esto es una sumatoria. Y normalizando, aquí creo que se puso mal la fórmula, pero es de P12 en función de J es igual a R12 en función de J sobre 1 sobre N por la sumatoria de N igual a 0 hasta N menos 1 de X al cuadrado subíndice 1 en función de N. Y lo mismo. Cuando P12 es igual a 1, hay un 100% de correlación, y cuando es 0 hay un 0% de correlación. Cuando es menos 1 o es igual al menos 100%, que es una correlación fuera de fase. También normalizando, tenemos estos datitos, que para R12, normalizando sobre 1 sobre 9 por 88.31 por 6, nos da 2.56, y en 15.34 para R34, que sería la segunda tablita. Y esto, si lo dividimos entre 2.56, el R12, que fueron los primeros valores que tuvimos aquí, estos dos, 1.47 y 8.83, sobre la normalización, nos da 0.57. Y si x1 es igual a x2, existe autocorrelación. Y bueno, eso es prácticamente ahí. Y aquí, por ejemplo, tenemos señales correlacionadas, y eso es más o menos cómo funcionan. Dos señales similares y el promedio de su producto. Algunas definiciones de correlación. Las diferencias de ellas ocurren en la especificación de cuál es la señal que se va a desplazar, la dirección en que lo hará y el símbolo que se usará para la variable desplazada.
Las definiciones usuales para señales TC son como las antiguas fórmulas, R de subíndice XY en función de tau es igual a la integral de menos infinito de X en función de T más tau por Y de T. Y así son las otras 3 fórmulas que varían, como les dije, dependiendo de cuál señal se vaya a desplazar. Por lo tanto, la función de correlación para señales de energía se expresa como R de XY, función de tau de suma de Fourier. ¿Puedo presentarle un código que encontré en internet? Porque yo la verdad no sé programar en MATLAB, pero encontré un código. Sí, pero antes me gustaría, mire, de lo que llevamos, me gustaría destacar, ¿qué es bueno, en algún momento yo les llegué a comentar el asunto de la convolución y les decía que en la práctica, jóvenes, tenemos señales, mensajes y señales portadoras y que una se monta en la otra para lograr que la transmisión sea efectiva desde el punto de vista de la longitud de las antenas. Bueno, como sea, estamos relacionando por otra circunstancia dos señales, el mensaje y la portadora. Entonces, la convolución sí nos permite saber el área común que existe entre dos señales, el mensaje y la portadora. Bueno, recordando la definición de convolución, ya vimos que hay una gran similitud con la correlación y según dijo el compañero Jonathan al principio, que el caso de la correlación y la convolución pues están estrechamente relacionadas. Entonces, una de ellas es un caso de la otra, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí. ¿Cómo destacaríamos? Entonces, ¿qué es la correlación y qué nos significa así en forma conceptual? Luego después viene, ¿qué es la autocorrelación? ¿Cuál diferencia habría con la correlación? Y también mencionó usted la correlación cruzada. No sé si lo podríamos destacar así para igual ir haciendo referencia de forma simple a los conceptos, ¿no? Primero, ¿qué es la correlación? ¿Qué es la autocorrelación? ¿Sí? Jonathan. ¿Vale? Era para usted la solicitud. Perdón. Que nos dijera qué es la correlación, la autocorrelación, qué nos significan ambas, ¿sí? Y bueno, también mencionó la correlación cruzada. ¿Es uno de los dos casos o es algo diferente? Esa es la pregunta. O le estoy pidiendo pues que enfatice en eso, ¿no? Bueno, la correlación tengo entendido que es como expresa hasta qué punto dos variables o bueno, por ejemplo, en este caso, dos señales están relacionadas específicamente y entre sí me refiero. Y la autocorrelación es como cuáles se parecen más. A ver, es que en ese sí no entendí muy bien el concepto en la autocorrelación. Lo que pasa es que, mire, todo lo que digamos, todas las aplicaciones, todas las expresiones, dejan de tener sentido si no tenemos el concepto básico, ¿no? O sea, efectivamente, en el caso de la correlación, estamos hablando de forma similar a la convolución, a cuál es la relación que existe entre una señal y otra. En nuestro caso, jóvenes, esa es la parte que me importa a mí. Todos los conceptos matemáticos como tal hay que derivarlos a los procesos de comunicación, ¿no? La zona en común en donde interactúan un mensaje y una portadora en este caso, aunque por ahí los ejemplos que puso Jonathan tenían que ver con señales discretas, señales que asumen valores de amplitud particulares y cómo se relacionan. Sí, ¿alguien me iba a comentar algo? Sí, entonces la correlación sería como que la comparación entre una señal y otra, o no, las similitudes que hay entre esas dos señales.
Es decir, si usted las tiene por separado, tiene un mensaje y una portadora, y las compara, pues es probable que no exista ninguna similitud. Vamos a pensar que va a transmitir voz y tiene una señal coseno de amplitud A y de frecuencia omega, y bueno, pues tal vez no tenga ningún parecido. Pero en el momento en que usted le inyecta el mensaje a la portadora en la amplitud, frecuencia o fase, ya tiene ahora sí una señal que fue resultado de relacionar ambas. ¿Cuál es el grado de relación entre ambas? De hecho, hay índices de correlación, ¿no? Y entonces ahí sí sabemos, sí, la relación, por eso se llama correlación, ¿no? La relación entre dos señales, ¿de acuerdo? ¿Qué tan no tanto parecidas, qué tanto interactúan ambas en una zona común, que es justo precisamente la parte que a nosotros nos interesa, ¿no? Ujú. Uy, ya. Ok, y luego después tenemos el caso de la autocorrelación, ¿sí? Es decir, ustedes van a tener una señal determinada y esa misma señal, cuando se repite, es decir, que se llevan a cabo N realizaciones, sí, la misma, ¿eh? Sí, podría tener variaciones y entonces la autocorrelación nos permite determinar cuál es la similitud, con qué frecuencia se presenta cierta periodicidad o semejanza de una señal con la otra señal, digo con la misma señal. Entonces, hagan de cuenta que es la correlación, pero en lugar de hablar de una X1 y una X2, vamos a hablar de X1 con X1 desfasada en un corrida en un tiempo determinado. Y entonces estamos viendo de qué forma se relaciona una señal consigo misma para otros tiempos. Y entonces el concepto de tau y más o menos tau refiere a una señal que está desplazada en un valor, en una expresión a la izquierda, en otra expresión a la derecha, en el tiempo. ¿De acuerdo? Pero concretando, estamos hablando de casos particulares de convolución, nada más con inversiones del eje de las abscisas. La correlación, pues, es un indicativo de qué relación existe entre dos señales diferentes o una señal consigo misma pasando a la autocorrelación. Jonathan, ¿algo que nos quiera agregar? Le quería mostrar eso que le estaba diciendo. A ver, adelante. Es un código de MATLAB que encontré, pero no lo programé yo. Nada más. Bueno, refirió que no sabía codificar. Por los tiempos que traemos, acuérdense que tienen la chamba. Sí, yo me estoy esperando, jóvenes, a ver qué dicen el día de hoy. Va a haber una junta de presidentes de academia y uno de los puntos que se van a tratar, por cierto, se los comento. Cuando se programan los exámenes parciales, así se llaman, exámenes departamentales, pero el concepto real de un examen departamental supone, jóvenes, que sea el mismo examen, ¿sí? Un examen común para todos los que llevan, por ejemplo, comunicaciones analógicas. Bueno, hasta ahí todo funciona perfectamente en el sentido de que los profesores nos obligamos a dar el contenido de la materia, porque luego vemos profesores medio zafados que sobre todo es un evento que se da de profesores que ya terminaron su doctorado, muchachos de 30 años, pero que no tienen chamba o que tienen chamba y buscan clases, ¿no? Y entonces, cuando menos, cuando, por ejemplo, muy común, cuando pasen a la siguiente materia, ¿sí? Me hablan, me mandan mensajes, oiga, profesor, no conoce otro profesor diferente a fulanito de tal, porque se la pasa hablándonos de todos sus logros, de todos sus
puntos que tiene para las becas del SNI y cosas así. Y entonces, ¿qué pasó con los contenidos? Pues no se desarrollan. Cuando a uno se le obliga a aplicar un examen único para todos los grupos, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque no vieron los contenidos. Otro caso, hay profesores hay grupos que todavía no tienen profesor de algunas materias y entonces, obvio, no han visto los contenidos, los programas, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen de resolver un examen común? Pues desde luego están en desventaja. Entonces hay muchas circunstancias que hacen que eso como que no aplique. Pero bueno, uno de los puntos a tratar en la junta de hoy, jóvenes, va a ser la implementación real de los exámenes departamentales, ¿sí? No sé si saben lo que eso significa. Otra vez, que es los mismos reactivos, los mismos problemas aplicados, sí, a todos los grupos. Y claro, ahí todos los profesores tendríamos que ponernos de acuerdo sobre cuáles son los reactivos a tratar. Es decir, no es que sean exactamente los mismos, sino el mismo entorno, los mismos temas. Vamos, pues, que se cambien los datos de los reactivos, de los problemas, pero la idea es que sea único. Entonces, ese es un punto a tratar, el asunto de los exámenes departamentales. Y número 2, el regreso presencial a clase, ¿no? Entonces, pues se está analizando ese asunto. En el caso de mi solicitud de que buscaran información sobre MATLAB, yo les dije que en un momento dado les voy a mandar, sí, los, primero ejemplos, ¿no? Como ya se los presenté, y luego les voy a mandar solicitudes de que codifiquen e impriman algún tipo de señal en particular. Pero son casos muy simples, muy simples. Entonces, a este nivel ya debíamos de tener, pues, más o menos claro la codificación básica de una onda senoidal, cómo se grafica, cómo se desglosa en términos de series de Fourier, en fin, cosas así, ¿no? Así es que ojo, porque dependiendo de qué nos digan, yo me he estado esperando precisamente para ver qué va a pasar. Pero bueno, estamos en los tiempos, pues, en que algo va a ocurrir, ¿no? Por cierto, ¿ustedes qué opinan de los exámenes departamentales? No, esto que les menciono. Usted, Cruz Santiago, ¿qué le parecerían los exámenes departamentales? No sé, la verdad, pues estaría bien o... ¿Le parece adecuado? Ok. Alguien, una señorita Diana Alcántara, ¿está de acuerdo con los exámenes departamentales? Pues sí, profe. Bueno, ok. Usted, señorita Ayala Damián. Pues yo sí lo vería de cierta forma bien, profe. Bueno, ok. Entonces, ¿Profe? usted, sí, diga. Pero a ver, no entendí, o sea, ¿todos los exámenes serían como normalizados para todos iguales? Es decir, pero todos los exámenes de cada materia, ¿no? Por ejemplo, el mismo examen de analógicas que yo aplicaría sería común a todos los grupos, ¿sí? Entonces, repito, no se trata de que sean los mismos reactivos, que si decidimos, ok, en este examen vamos a hacer una pregunta sobre modulación en amplitud, pues que haya una uniformidad de criterios. ¿Qué vamos a preguntar? Con diferentes datos sobre modulación en amplitud, ¿no? De eso se trata. Ahora, no sé si en este grupo la mayoría de ustedes lleva todas las materias, las mismas, pues, ¿no? Y entonces, no sé si con todos los profesores están llevando regularidad en sus cursos, ¿de acuerdo? De lo que yo me acuerdo, no sé, por ejemplo, menciónenme otra materia, radiadores, ¿sí? ¿Es una materia de quinto? Sí, radiadores. Sí, profe. Y la están llevando de manera normal, ¿está bien todo, los contenidos, todo? Algo así. Sí. Algo Bueno, así. veo que Y con las algunos... materias que... Ajá. Sí, diga. Y con las materias que, por ejemplo, los maestros son así como que medio
no sé, como medio torpe para dar la clase porque no enseñan nada. ¿Cómo le haríamos Bueno, si es que si fíjese, normalizan todos los exámenes? ese es el detalle, que finalmente, pues, según su percepción, habría profesores, pues, que no enseñan nada, como dice usted, pero Sí, ese es porque hay el profes muy chiste. buenos que sí enseñan todo y hay otros que pues nada más, no sé, se hacen güeyes. Bueno, pues ese es el punto, que se trata de obligar a través de la opinión de ustedes y de su participación, sí, a todos los profesores a que trabajemos en la misma línea, ¿no? Que todos estemos presentes, que todos manejemos los temas del programa, porque habrá gente, pues, que divaga, pues, o que simplemente, yo sé de muchos casos, ¿no? Que llegan y les asignan un tema de exposición, como usted ahorita, y entonces se desaparece, ¿no? Y yo le digo, bueno, con tu tema de exposición, bueno, no yo, profesores, ya con eso te voy a evaluar y ahí nos vemos al final del semestre. A ustedes les cae de perlas, ¿no? Porque pues, uy, pues qué padre, ¿no? Pero lo cierto es que no es real eso. Y entonces ahí viene el detalle. Con los exámenes departamentales se pretende normalizar tanto el manejo de los contenidos, pues como la asiduidad, la constancia, la puntualidad de los profesores, que es un verdadero problema y es grave, pues, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que eso va a ocurrir. Hoy hay una junta, ya les informaré sobre la pretensión de los exámenes departamentales y por otro lado, pues el asunto del posible regreso a clases presenciales, ¿no? No va a ser inmediato, desde luego, si se toma la decisión que sí, pues viene todo lo demás, ¿no? O sea, limpiar instalaciones, organizar, si va a ser para todas las sesiones o nada más lo equivalente a las sesiones de laboratorio, en fin, pero ya se verá, ¿no? En fin, pues se los quería comentar para que lo vayan considerando. Bueno, pues trátenos lo último, usted, compañero, Jonathan. Jonathan, Sí, profe. adelante. Bueno, le decía de... Sí ve la pantalla en el Sí, MATLAB. yo lo estoy viendo. Ujú. Ok, a ver, lo voy a poner de nuevo. Este lado. Bueno, en el video explicaba que, por ejemplo, esta señal, la primer onda, o la primera forma de onda, es digamos que una señal sumada de 3 señales diferentes y posteriormente se toma una parte de la señal que en teoría es esta de aquí y digamos que como un filtro, se podría decir así, recorre toda la señal buscando similitudes o justamente la correlación en esta señal. Y bueno, aquí en esta parte gráfica, también en cómo se llama, en -0, pero calculando el valor absoluto, pues da la gráfica pues positivo, ¿no? Y es como la forma de onda de lo que encuentra correlacionado con la primera onda, pasando, digamos, que este filtrito, ¿no? O correlacionando este pedacito de onda en toda la primera señal. Y, por ejemplo, si se da cuenta, pues aquí de 0 a, creo que es como menos 70, 75, no hay similitud porque, pues, como estamos tomando de aquí a aquí, que es como de menos 80, a ver cuánto es, de 81 a 99 más o menos. Ajá. Por ejemplo, aquí al principio pues está por debajo de eso, así que pues no, o sea, lo toma como si fuera, digamos que 0, ¿no? O sea, no, pues no hay similitud ahí, no hay correlación alguna de la señal que estamos buscando en el primer, pues en la primera forma de onda, ¿no? Y aquí, lo que está haciendo es ver en dónde está esa similitud que estábamos buscando y pues es en esta parte. Y lo marca en rojito. Y en esta otra. Y es como un ejemplo de lo que hace la correlación, o bueno, es lo que se busca con la correlación. No sé si.
Digo, yo no lo programé, pero lo encontré por ahí y me pareció interesante Bueno, mostrarlo, pues. o sea, nada más tomó las pantallas. ¿O Ah, usted ¿cómo que las pantallas? corrió el código? Ah, no, aquí está, este es el programa, profe. Aquí está el MATLAB. Lo acabo de correr aquí, nada más que, mire, aquí está. Ahí va corriendo. Ah, ok, sí era la pregunta, que usted lo corrió. Ujú. Sí, 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 aquí ese es el código. No sé, igual si quieren se los paso. No, no, no. Pero yo No no es lo hice, necesario. pero... Bueno, Ah, ok. muy bien, Ah, ok, muy profe. bien. Ok. Pero repito, lo que hay que destacar es lo que le planteé yo al principio, ¿no? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuáles son las expresiones matemáticas? ¿En qué consisten las aplicaciones? Y bueno, todo esto que nos hizo favor de presentar, pues tendría que ver con algo, casos de aplicaciones, ¿no? Esto es importante. Otra vez yo les comentaba que ojalá no sea su caso, que hay gente que le gusta mucho proponer reactivos de correlación y de autocorrelación. Y entonces, claro, casos muy simples, ¿no? Sobre todo de señales determinísticas. Y entonces les dicen determinar la correlación que existe entre este par de señales. Les dan un par de gráficas y se trata de utilizar la expresión matemática correspondiente y sustituir las expresiones de cada una de las señales en cuestión. Y hay que obtener, bueno, pues algo final. ¿Qué nos significa esa zona, esa región? Bueno, ¿en qué intervalo existe relación y en qué cantidad está relacionada una señal con la otra? Los famosos, esos que les decía, los índices de correlación, ¿no? En fin, pero pues nosotros regularmente lo seguimos utilizando como una herramienta matemática para aplicaciones. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces vamos ahora con el compañero Francisco Jesús, sí, Magaña. ¿Sí está presente? Sí, sí, profe. Aquí estoy. Ok. ¿Sí me escucha bien? Sí, yo lo escucho bien. No sé los demás Vale. compañeros. Pues igual, recuerden subir a Classroom sus archivos, por favor. Bueno, mientras abre su archivo, les voy a pasar lista, jóvenes. Recuerden, cámaras cerradas, nada. Diana, Presente, maestro. Eric, Daniel. Ok. Elizabeth, gracias. Elizabeth Arenas. Rubicelli, sí. Mauricio Brito. Ismael. Presente. Ok. Ángel Gabriel, sí lo vi. Presente, profesor. David, gracias. Presente, profe. Ok. Dylan Daniel, también lo vi. Karen Sinaí, Presente, profesor. gracias. Jesús Emanuel, Jacqueline. Jesús Emanuel García, Héctor Uriel, Karen Lisset, Presente, profe. ok. Alexander Hernández, Francisco de Jesús. Bueno, Presente, sí, profe. ok. Sí. Aguántame un segundito. Eduardo Javier. Presente, Mariscal, profe. ok. Jonathan, sí. Jocelyn. Presente. Ah, bueno. Presente, profe. Luis Federico, gracias. Luis Federico Parrales. Ok, gracias por avisar. Maya Emiliano Pastrana. Presente, profesor. Ok, gracias. Carlos Emanuel. Ok. Urim Rafael, sí lo vi. Presente, profe. Irán Pérez. Presente, profe. Ok. Jonathan Santiago. Presente, profesor. Ok. Eduardo Ramírez. Enrique Adrián. Presente, profesor. Ok, gracias. Alan Romero. Presente, profe.
Ok. Gustavo Valdés. Presente, profe. Ok. Bueno, pues Francisco Jesús Magaña, gracias por su presentación. Nos vemos el próximo viernes. No sea malito. ¿Qué le parece el viernes la lleva a cabo? Ya no nos da tiempo. Sí, sí, profe, porque sí, ya muy... Para 15 minutos sí, no creo. Vale. Ok, entonces el viernes usted arranca, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, profe. Nos veo el viernes. Pues el viernes. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Viernes. Hasta Hasta luego, luego. profe.